Noches de Silencio es la serie de charlas que terminamos hoy. Fue una miniserie de 2 charlas y hoy la estamos terminando. Noches de Silencio. Ahora bien, esa canción que se oye tanto, que es una de mis favoritas, ¿verdad? Noche de paz, noche de amor, ¿verdad? ¿Recuerdan? En español se llama Noche de Paz, pero en inglés se llama justamente Silent Night, ¿cierto? Así es como se llama. No se llaman igual en español que en inglés. Y de ahí es que me inspiro para hacer esta serie de charlas. Una noche silenciosa. ¿Cómo es esa noche silenciosa de la que vamos a hablar hoy? Hace muchos años, yo vivía en Barcelona, estaba ahí estudiando durante un año y me encontré con mis papás y mi hermana en Boston. Y fue un diciembre, era una Navidad, queríamos pasar Navidad juntos en un lugar como medio intermedio ahí, y luego yo me regresaba y tenía mucho tiempo de no verlos, y de hecho había estado pasando muy, digamos, con cierta nostalgia. Usted sabe, cuando uno está fuera del país y lleva mucho tiempo de no ver a los suyos, y ahí no dan tamales, y yo no sé hacer tamales fuera del país, solo sé hacer tamales aquí en Costa Rica. Es una cosa muy curiosa que me pasa a mí. Y resulta que fuimos a un lugar en Boston que estaba así blanco, 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 blanco. Y de hecho fui a caminar con mi hermana ahí, por ahí, y de repente nosotros dos somos altísimos, los dos, mi hermana y yo, somos súper altos. Entonces de repente empezamos a caminar y la nieve nos llegaba por la rodilla y se nos empezaron a congelar los pies. Era un lugar paradisíaco. Y yo recuerdo que las noches en ese lugar eran absolutamente silenciosas. Yo no recuerdo ningún otro lugar, porque en Costa Rica las noches en las selvas, las noches en la playa, siempre tiene algo. Se oyen las olas del mar, se escuchan los pájaros, se escucha algo, se escucha las ramas de los árboles, algo, siempre se escucha algo. Pero allí donde solo había nieve, era absolutamente silencio total. Y yo creo que la persona que compuso esa canción estaba pensando en unas noches de silencio como esas, absolutamente silenciosas, donde no se escucha nada. Y yo me imagino cuando alguien se pierde una noche de esas en una montaña blanca y no se escucha nada, la sensación de soledad, la sensación de no saber para dónde ir, de terror, de pánico. Hablando de noches de silencio, para cuando llegó Jesús a este mundo había pasado 400 años de silencio. Dios había callado. Habían pasado 400 largos años en que Dios no habló. Desde el último profeta y desde la última profecía hasta el nacimiento de Jesús habían pasado un silencio absoluto de Dios, como esas noches en ese lugar, donde no se escuchaba, pero ni siquiera las barbas de Dios moverse. Dios no estaba durante 400 años, una larga noche. Así que desde la última profecía de Dios y hasta el nacimiento de Jesús habían pasado no una ni dos, sino hasta 146,000 noches de silencio de Dios. ¿Sabe cuántas son? O sea, es que es prácticamente imposible calcular en mi mente 146,000 noches en que Dios no hablaba. Un pueblo que estaba acostumbrado, el hebreo, a que Dios les diera profecías, a que Dios les revelara sus intenciones, que Dios se manifestara con fuego, con nubes, con milagros, con maná, ¿cierto o no? Y de repente, silencio total. 400 años. Si los 40 años en el desierto les habían parecido terribles, estos 400 años eran todavía peores. Si 40 años habían sido una prueba de fe para el pueblo de Dios, estos 400 años eran la prueba definitiva. 400 años, 146,000 noches silenciosas. Y después de 400 años, y después de 146,000 noches de absoluto silencio, Dios habló de una manera contundente, de una manera absolutamente contundente, que removió los cimientos de la historia. Y por eso es que se divide la historia entre antes y después de ese momento en que Dios volvió a hablar y rompió el silencio de la noche de 400 años. Y
y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy malísimo haciendo charlas de Navidad. Le huyo. Casi nunca predico charlas de Navidad. Pero vieran que hoy creo que es la primera vez que me siento feliz de hacer esta charla navideña. Me encanta este concepto. Miren, ese día, el día en que llegue el Mesías, si se cumpla toda la profecía y se complete el plan de Dios, ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. Otras versiones dicen, y un bebé los pastoreará. La visión de Dios cuando rompe el silencio después de 400 años de silencio es cambiar la historia completamente. Entonces dice, ¿saben qué es lo que va a pasar? ¿Saben qué es lo que va a pasar cuando yo vuelva a hablar al mundo? Es que mi plan es que nadie tenga miedo de ser diferente unos de otros. Un lobo y un cordero pueden vivir juntos aunque sean totalmente distintos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El leopardo y el cabrito pueden vivir juntos, no tendrán miedo, porque mi plan es que nadie se odie. Es que nadie se rechace. El ternero y el potro estarán seguros junto a un león. Los que han visto muchos documentales como yo de Nat Geo y esas cosas, estos son enemigos entre ellos. El leopardo siempre se jama a los cabras, ¿sí o no? El león se come ¿quién se come el león? A todo el mundo se come el león, ¿verdad? Pero el ternero, al potro, el lobo se come al cordero, ¿sí o no? Lo sabemos incluso por los cuentos, el lobo y el cordero, las ovejas. Y la visión de Dios es que un bebé, un pequeño bebé, cambie totalmente la historia y usted y yo no tengamos que odiarnos por ser diferentes. ¿Cómo pastorea un bebé? Y es que esta es la cosa. A mí me encanta cómo esto nos cambia el cassette de cómo es que Dios pensaba que fuéramos usted y yo cuando Él cambiara o empezara a hablar de nuevo. ¿Cómo pastorea a un niño? Si las iglesias las pastorearan los niños, ¿cómo sería? Porque cuando los pastoreamos los adultos empezamos a separar a la gente, ¿cierto o no? Cuando pastoreamos los adultos, entonces decimos quién es digno y quién es indigno, quién es santo y quién no es santo. Pero cuando nos pastorea un niño, ¿acaso un niño va a saber esas cosas? Un niño nada más dice bienvenidos todos, ¿cierto o no? Porque no tiene prejuicios. Porque los niños no tienen prejuicios. Entonces, ¿cómo pastorea un niño sin prejuicios? ¿Cuál es la visión de Dios, del mundo y de la iglesia cuando Él rompió el silencio? Vayan y pastoreen sin prejuicios. Hagan iglesias sin prejuicios. Para un niño son buenos tanto el lobo como el cordero. Usted sabe que uno le tiene que enseñar a los niños cuál es el bueno y cuál es el malo, ¿verdad? Porque para ellos todos son guau. Todos, las vacas, los leones, lo que sea, quieren acariciarlos. Para ellos no hay amenaza. Y Dios dice, un niño los va a pastorear y ese es mi plan. Los niños no hacen diferencia entre personas. Somos nosotros los que les enseñamos a ellos el racismo, el clasismo, la xenofobia, la homofobia, la lesbofobia, lo que ustedes quieran, a tener miedo de nuestros semejantes. Y el plan de Dios no era ese. Eso quiere decir que el plan de Dios, que se inicia con la Navidad, no discrimina a nadie e integra a toda su creación. Para la verdadera Navidad no hay malos ni buenos, ni hay culpables ni merecedores. Ese cuento de que nos traen regalos y que les vamos inculcando a los niños, de que si usted se portó bien, le traemos un buen regalo, o Santa le trae un regalo, o el niñito Dios le trae un regalo. En la visión bíblica de la Navidad, el regalo es para todos, por gracia. Por gracia. ¿Están conmigo, sí o no? No es que usted se portó bien, es que Él hizo todo por nosotros. Por gracia. Y un niño es el que nos pastorea diciendo, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. No tiene nada que ver entonces con el merecimiento, tiene que ver con la buena noticia que es para todos. De hecho, ven qué interesante. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? No, pues ¿qué van a traer Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? No, pero Biblia impresa, digo, esto, Biblia impresa.
Yo la traje porque tampoco la traigo nunca, porque ahora como los tenemos en dispositivos, casi todas las Biblias, me atrevería a decir que todas, tienen una hoja en el medio que separa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo la tengo aquí, déjeme ver si lo logro. Yo le tomé foto a mi Biblia amada. Esta es mi Biblia, la primera Biblia que yo estoy enamorado de esta Biblia. La primera que tuve, la primera que subrayé, la primera donde derramé lágrimas. Y ahí se ve incluso vieja. Y todas estas Biblias tienen esta hoja que está en blanco. Está en blanco. Pero nadie predica acerca de esta hoja porque parece que no tiene versículos, ¿verdad? Parece que aquí no hay versículos. Yo hoy voy a predicar de esta hoja que es silenciosa. Porque esta hoja dura 400 años. Cuando se termina el Antiguo Testamento y arranca el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, esta hoja que se para tan delgadita y que la pasamos así tan rápido, duró 400 largos años de silencio. De silencio. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta hoja hoy? ¿Qué nos quiere decir Dios con esta pequeña, delgada hoja que simboliza 400 años de silencio? Algo nos quiere decir Dios, se lo aseguro. Y estoy demasiado emocionado porque yo creo que hoy, cuando predique yo y hable de esta hoja y de este silencio y lo que contiene este silencio, usted va a salir de aquí con esperanza. De hecho, usted va a lograr terminar este año con un gozo más profundo y arrancar el siguiente año con mucha mayor esperanza. Durante estos 400 años, esta hoja en blanco que está ahí, el pueblo de Dios había sido masacrado, estaba en cautiverio, los imperios se lo habían dispersado, lo que se llama la diáspora, habían agarrado todas las pequeñas comunidades de judíos y las habían tirado por todo el mundo conocido, y ellos no podían volverse a reunir. No podían cantar sus canciones, no podían adorar a su Dios, no podían hacer los tamales, los sacrificios que ellos suelen hacer, la Pascua no la podían celebrar, y poco a poco las generaciones, después de varios cientos de años, empezaron a perder lo que Dios había inculcado en los corazones de sus ancestros, porque fueron 400 años y había desesperación. Hay muchos salmos que usted puede leer donde el salmista dice: Dios, yo recuerdo cuando subíamos a Jerusalén y cantábamos juntos, y ahora estamos en el cautiverio. Y ahora estamos dispersos. Y eso se les hizo larguísimo. Y Dios no hablaba. No hablaba. Y una primera aplicación de esos 400 años y de esta primera palabra que hace Dios después de que pasan esos 400 años es una verdad absoluta que yo quiero enseñarles a ustedes. Dios siempre puede romper el silencio. Dios siempre puede romper el silencio. Y hemos escogido este 12 de diciembre y este mensaje porque realmente quiero terminar con mucha esperanza, con una nota muy alta para que usted se vaya con el corazón lleno, y a partir de la comprensión de lo que significan esos 400 años, esa hojita de la Biblia, yo quiero que usted y yo contestemos dos preguntas. Y esa va a ser mi enseñanza, contestar estas dos preguntas. Dos preguntas muy importantes. O mejor aún, realmente lo importante no son las preguntas, son las respuestas a esas preguntas. Dos nada más. Dos preguntas con sus dos respuestas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque estoy 100% seguro que tanto ustedes como yo hemos pasado en algún momento por noches de silencio. ¿Y qué hacemos? Estoy seguro que muchas veces, quizás hoy mismo, usted está pasando por un tiempo de silencio de Dios, donde Dios no responde, donde Dios parece esfumarse, esconderse debajo de la alfombra. Dios parece haber muerto. Lo único que escuchamos de Dios a veces es silencio absoluto. Me refiero a cosas del tipo: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? O del tipo: Dios, háblame. ¿Cuántos han orado así? Solo yo he orado así: Dios, háblame, por favor, háblame. La mayoría. Tal vez usted: Dios, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Hace demasiado tiempo que parece que te
esfumaste y te olvidaste de mí. Es exactamente lo que decía Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Decía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Abba, le dice Jesús a Dios, ¿por qué me has abandonado? No te veo. ¿Por qué te tomas tanto tiempo para contestarme? ¿Por qué parece que tomarás 400 años para responder mis oraciones? Les voy a contar algo. Cuando yo era pequeñito, la mayoría de ustedes saben que mi papá es pastor, y yo crecí ahí viéndolo predicar. Un día estos Santi me dijo, o Paula creo que fue, ¿verdad que vos aprendiste de abuelito a predicar? Y yo, sí, yo creo que mucho de lo que yo aprendí lo aprendí de mi papá. Y un diciembre que estábamos pasando muy mal, estábamos viviendo en España como misioneros, y el cheque de la agencia misionera para la cual trabajaba mi papá, que tenía que haber llegado en diciembre, nunca llegó. Y no había nada. Y yo recuerdo a mi papá como esta novelita de Gabriel García Márquez que se llama El coronel no tiene quien le escriba, bajar todos los días al casillero abajo para ver si ya había el sobre con el cheque. Recuerden que en aquel entonces, estoy hablando de 1980, ¿y qué te importa? No era tan fácil como transferencias así como hacemos ahora, simple y esa cosa. No, tenía que llegar el cheque y tenía que abrirlo, irlo a cambiar y depositar y toda la cosa. Y nunca llegó. Y ese domingo que yo sabía que estábamos muy mal, porque hasta oramos en la mañana para que Dios proveyera, mi papá le tocaba predicar en una de las iglesias allá y predicó sobre este texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y yo me preguntaba, Dios, ¿cuánto dura pronto? Yo era un niño. ¿Cuánto dura pronto? Porque no estás siendo pronto, estás callado, estás en silencio. ¿Cuánto dura tu pronto? ¿Cuándo va a llegar el auxilio? No sé si usted ha vivido momentos como ese. Y es que yo creo que hay un mensaje demasiado poderoso detrás de esos 400 años de silencio de los cuales estoy hablando hoy. Esa hoja en blanco en medio de la Biblia, que estoy seguro que va a salir hoy usted fortalecido y fortalecida. Usted va a terminar este 2021 con muchas ganas de vivir y de creer y de seguir adelante. Primera pregunta de las dos que les dije: ¿qué está haciendo Dios en el silencio? ¿Qué está haciendo Dios en el silencio? ¿Qué hace Dios en el silencio? Y esto se pone aún más duro cuando vemos que Dios responde oraciones de otra gente. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Y uno ora y ora y uno dice, ese huevón, perdón, disculpen, es que estamos en la iglesia, no se pueden decir malas palabras, ¿verdad? Y ese hermanito, ¿verdad? Para ponerlo en términos cristianos, yo sé que es un pecador, yo sé que es mal, es infiel, ¿verdad? Lo que sea. Y Dios, ya le respondiste. Y a mí, que soy un santo, a mí no me respondes. Y uno va viendo que Dios empieza a cumplir sus promesas y a responder a un montón de gente a nuestro alrededor, y como que se empieza a atrasar con uno. No llega el correo de Dios. Pero también ocurre que quizás Dios nos responde a nosotros y no le responde a gente que amamos. ¿Le ha pasado? Que usted se siente bendecido, que usted siente que Dios sí ha respondido sus oraciones, pero alguien que usted ama la está pasando muy mal. Alguien tiene cáncer y usted lo ama, y usted la ama. Y usted dice, con lo que tengo no puedo ayudar, solo si Dios responde. Pero parece que Dios no le responde y es una buena persona y yo la amo. Y Dios guarda silencio. Se pone difícil eso también durante esos tiempos. La segunda pregunta es esta: ¿qué hacemos nosotros en el silencio de Dios? La primera es, ¿qué hace Dios cuando está callado? Y la segunda es, ¿qué hace usted y qué hago yo cuando Dios está en silencio? ¿Qué hace Él y qué hacemos nosotros? Y yo quiero que hoy usted salga de aquí con esta frase que voy a poner en pantalla en unos segundos. Y quiero que la memorice. Es más, si usted puede, tómele foto para que la saque durante el fin de año. Es esta frase: nunca confundas silencio con ausencia. Nunca confundas silencio con ausencia.
Yo era un niño muy callado en la escuela y los profesores y las maestras le decían a mis papás: es que parece que él no está en la clase. Pero sí estaba. Que esté callado no quiere decir que yo no esté. Es más, que esté callado no quiere decir que no esté activo. Que esté callado no quiere decir que esté muerto. Que esté callado no quiere decir que no esté poniendo atención. Que esté callado no quiere decir que no esté escuchando. Que esté callado no quiere decir que no esté viendo lo que está sucediendo. Simplemente estoy callado y en silencio. El silencio no es ausencia de Dios. Cuando tenemos la gente que tiene niños pequeños y la casa se queda en silencio, ¿quién se pone inquieto? Cuando todo está en silencio hay problemas. Algo raro está pasando, pero algo está pasando, ¿sí o no? Y las peores travesuras de nuestros hijos surgieron en un momento de absoluto silencio, ¿cierto o no? Y de repente usted va y se encuentra el desastre en el baño, el desastre en cualquier parte. Cuando hay silencio es que está pasando algo. Cuando hay silencio es que algo grande se está gestando. Cuando hay silencio es que se está gestando algo grande. Y quiero que usted recuerde esto: cuando hay silencio es que Dios está gestando en su vida algo grande. Algo está pasando. Algo de proporciones infinitas, algo de proporciones que usted ni siquiera se puede imaginar, está surgiendo, se está gestando en el silencio de Dios. Y un momento dado, aunque pasen 400 años, cuando Dios habla, todo lo cambia. Todo lo cambia. Pero el silencio de Dios, Dios está actuando, está gestando, está haciendo algo. Vamos a ir justamente al momento bíblico cuando se rompió ese silencio de 400 años de esta página en blanco. Ese momento en que gritó por primera vez el bebé recién nacido al que llamamos Jesús el Mesías. Cuando ese bebé lloró por primera vez, imagínenselo usted, imagínenselo. Cuando ese bebé gritó por primera vez y lloró por primera vez, se rompe por primera vez el silencio de Dios de 400 años y cambia el mundo para siempre. Ese momento en el que el universo entero se rompió en 1000 pedazos y se reconstruyó completamente. Quiero que veamos cómo inició ese silencio de Dios y cómo terminó ese silencio de Dios. Lo último que hizo Dios y lo primero que hizo Dios. Y aquí es donde viene la parte que más me gusta de esta charla. Lo interesante es que Mateo, para relatar ese justo momento que vamos a leer ahorita, que se rompe el silencio, utiliza un texto que se había escrito 700 años antes. 700 años antes. Ya lo vamos a ver. Vean lo que dice Mateo. Mateo dice en el capítulo 1, 24 al 25 de la Nueva Versión Internacional, dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Eso es lo que sucedió. Pero unos versículos antes, Mateo explica por qué sucede esto. ¿Por qué sucede esto? Dice: todo sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Primero, de repente, 700 años antes de que Mateo escriba esto, llega Isaías y les dice a la gente, una niña virgen va a tener un hijo. Imagínense, una niña virgen va a quedar embarazada sin que se haya acostado nunca con nadie. Ahora uno más o menos dice, bueno, es posible con fecundación in vitro, con esto, con un montón de procedimientos, ¿verdad? Pero en aquel entonces, que un carajo se ponga ahí y diga, una bebé, una niña de 12 años va a quedar embarazada siendo virgen. Todo el mundo, ¿está loco usted? ¿Está borracho o qué? Lo que no sabía Isaías es que 700 años después eso se iba a cumplir. Y se cumplió. Pero me encanta el nombre, el título que le dan a ese bebé: Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Ponga atención a esto. Luego de 400 años de silencio, cuando nace Jesús,
El grito que irrumpe en la gente y en el mundo es este: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. A mí eso me impresiona mucho. Después de que alguien me deja de hablar por 400 años, por un año, por 6 meses, por 2 años, y de repente me escribe un texto, yo inmediatamente me olvido de los 2 años y digo: sigue aquí, seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo familia, ¿cierto o no? ¿A usted le pasa eso? Después de un montón de tiempo de que Dios no había hablado, Dios habló, y entonces el mundo dijo: Dios sí está con nosotros, nunca nos abandonó. Ahora, así es como termina el silencio, con un grito inmenso que dice: Dios está con nosotros, Emmanuel. Dios está con nosotros. Pero ¿cómo inició ese silencio? Esto me gusta mucho, esto me gusta muchísimo. En el Antiguo Testamento hay un hombre llamado Malaquías. Es el último profeta. Es el último profeta. Es la última profecía que se da. Y así, después de que Malaquías escribe, Dios se queda callado. Y esto es lo que describe Malaquías. Esta profecía, dice Malaquías 1 al 2, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Ahora, antes de la siguiente parte, quiero decirles que Malaquías le está escribiendo a un pueblo que había metido las patas profundamente, el peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y Dios les había advertido una y otra y otra y otra y otra vez: vuélvete a mí, deja de ser infiel, Israel, vuélvete a mí, has pecado, Israel, has pecado, Israel. Y una y otra vez todos los pecados habidos y por haber los había cometido Israel. Y Dios entonces manda a Malaquías a escribirles esta carta de solo 4 capítulos y les dice: yo siempre los he amado. Y se quedó callado. Eso fue lo último que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Yo siempre los he amado, yo siempre los he amado. Y eso, silencio. Y luego, cuando nace, Dios está con nosotros. Así es como yo lo veo. Yo siempre los he amado. 400 años, Dios sí está con nosotros. Esto es el resumen de la Biblia. Así se queda callado. Es como si cuando Malaquías escribe esta frase: yo siempre los he amado, yo siempre los amé y siempre los amaré. La pluma de Malaquías cae en el escritorio, se escucha rebotar esa pluma y Dios se queda callado. Y pasan muchas cosas: guerras, sangre, muerte, dispersión, abuso, y de repente se rompe el silencio y todos gritan: Dios sí nos sigue amando, Dios sí está con nosotros. Y su promesa es fiel, es fiel. No sé, es como una carta de amor de alguien que tiene que irse. No sé si han visto los videos de cuando regresan los soldados de la guerra. Odio la guerra en toda su amplitud, pero esos videos me conmueven mucho. Y ver a los niños, ver de sorpresa regresar a su papá o a su mamá, después de un montón de tiempo y después de no saber si iba a regresar. O no sé si ustedes recuerdan la canción Recuérdame de Coco. ¿Cuántos vieron la película? Y resulta que la canción tiene que ver con un papá que tiene que abandonar a su hija para poder ir a trabajar y darle de comer. Y se va muchos años, muchos años, muchos años. Recuérdame, yo te amo, siempre te amaré. Y aunque yo no estoy presente, yo estoy trabajando para usted. Yo estoy haciendo algo por usted y para usted, aunque no me vea, aunque no me escuche. Este silencio no significa desinterés. Este silencio no significa que no esté haciendo nada o ausencia absoluta. Significa que estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo. La última carta antes de partir,
o antes de quedarse en silencio, Dios dice: te amé, te amo y te amaré siempre. Y esa ausencia no es vacía. Algo está haciendo Dios. Está haciendo algo. Y después de 20 o 30 años, esa niña de la canción de Recuérdame ve regresar a su papá. Y que dice: papá está acá, está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, cuando una vez más vivíamos como misioneros en España, y en Sevilla, en la ciudad donde vivíamos, hay un lugar, un barrio que es la Judería. Obviamente es donde vivieron durante muchos años, 500 o más, los judíos, y todavía hay muchas familias judías. Y yo me gustaba mucho ir ahí a sentarme a leer, a tomarme un café. Hay un parquecito, eso se llama el barrio de Santa Cruz, y está la Judería. Hay un parquecito donde yo me sentaba y habían unos niños jugando fútbol allí. Eran unos judíos y hablaban hebreo. Y recuerdo que de repente el papá de uno de ellos se apareció y el chiquito lo volvió a ver y salió corriendo y le decía: Abba, 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 Abba. Y eso me conmovió tanto, porque era la palabra que había aprendido que Jesús le dice a su papá: Abba, papito. Y lo abrazó cuando regresó el papá. ¿Qué es lo que grita esa niña de la película cuando ve a su papá regresar? Papá está conmigo. Papá está con nosotros. Puede ser la mamá la que tuvo que irse y ahora regresa. Pero también podemos pensar: ¿qué gritaremos nosotros cuando Dios rompa el silencio en nuestras vidas? Yo siempre los he amado. Es lo que dijo Malaquías, que dijo Dios en la última profecía. Y 400 años después se abre el telón de nuevo para algo completamente nuevo, completamente grande, absolutamente profundo. La segunda pregunta que dijimos es: ¿qué hacemos nosotros durante el silencio de Dios? Ya hablé que Dios, cuando está en silencio, hace todo esto que les acabo de decir. Se está gestando algo, está haciendo algo. Dios no se queda quieto. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? Una de las dificultades más grandes del pueblo judío durante ese tiempo, esos 400 años, como dije hace un rato, es que no podían reunirse. No podían cantar, no podían escuchar la palabra de Dios, no podían leer la Torá. De hecho, no se escribió un solo libro en ese tiempo sobre Dios, sobre el Dios de los judíos. No se escribió nada, no se dijo nada, no podían reunirse, no podían celebrar, no podían hacer nada de lo que hacían antes. Y eso me recuerda mucho lo que nos ha estado pasando los últimos 2 años a nosotros con la pandemia. Hace demasiado tiempo que no hacemos todo como lo hacíamos antes, y durante un año entero no nos reunimos ni cantamos juntos. Todavía no podemos cantar juntos. ¿Y cómo nos hace falta, cierto o no? ¿Cómo nos hace falta ahí desgalillarnos con la música que está sucediendo aquí? Y esa gente entonces empezó a perder todo lo que habían aprendido. Pero unas pequeñas comunidades pequeñas, distribuidos a lo largo de todo el mundo, se empezaron a reunir clandestinamente y a recordar al Dios de sus papás, abuelos, tatarabuelos, y a volver a leer los salmos de alguna manera, y a volver a hacer la Pascua y a cocinar las comidas tradicionales. Y cuando llegó el Mesías, estas fueron las comunidades que reconocieron primero que se había cumplido la promesa. El resto que dejó de hacer eso no reconoció al Mesías cuando llegó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues exactamente lo que ellos hicieron. Los que lograron reconocer la respuesta de Dios cuando llegó, es porque ellos siguieron, aún en el silencio, aún en las peores circunstancias, siguieron comiéndose la Pascua, siguieron leyendo sus escritos, siguieron creyendo, y luego vieron cómo se cumplía la promesa de Dios, y se mantuvieron con esperanza. Se mantuvieron con esperanza. Noches de silencio. Me encanta lo que significa esta hoja. Esta hoja significa: de este lado de acá, yo los amo, los amaré. Y este de acá significa: yo estoy con ustedes.
yo estoy con ustedes. Y quiero que repitan conmigo. De este lado significa, yo los amo. Yo estoy con ustedes. Una vez más, pero creyéndoselo. 1, 2, 3. Pónganse de pie, yo ya terminé acá.